A las 4:46 de la mañana, hora centro de México, el presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, emitió un mensaje a sus connacionales para anunciar la fase final de la Operación Libertad, con la que pretende quitarle el poder a Nicolás Maduro. A todos los que están escuchándonos, a todos los que nos van a escuchar en los próximos minutos, es el momento es ahora. Con una serie de tweets, Juan Guaidó convocó a los venezolanos a sumar fuerzas para rebelarse en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Pueblo de Venezuela, inició el fin de la usurpación. En este momento me encuentro con las principales unidades militares de nuestra Fuerza Armada, dando inicio a la fase final de la Operación Libertad. Pueblo de Venezuela, vamos a la calle. Fuerza Armada Nacional, a continuar el despliegue hasta que consolidemos el fin de la usurpación que ya es irreversible. Fuerza Armada Nacional han tomado la decisión correcta. Cuentan con el apoyo del pueblo de Venezuela, con el aval de nuestra Constitución, con la garantía de estar del lado correcto de la historia, a desplegar las fuerzas para lograr el cese de la usurpación. Pueblo de Venezuela, es necesario que salgamos juntos a la calle a respaldar a las fuerzas democráticas y a recuperar nuestra libertad. Organizados y juntos movilícense a las principales unidades militares. Pueblo de Caracas, todos a la Carlota. La Operación Libertad incluyó la liberación de Leopoldo López, sentenciado a 14 años de prisión domiciliaria por convocar a una manifestación en contra del gobierno de Nicolás Maduro. El llamado de Juan Guaidó fue atendido por algunos venezolanos y ya se registraron algunos enfrentamientos. A nivel mundial existen diversas posturas marcadas sobre el problema. Una es de quienes apoyan el levantamiento, acusando a Nicolás Maduro de dictador. Ahí están países como Estados Unidos, Perú, Argentina, Chile, Colombia. Se han pronunciado también el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, así como el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Por otro lado están quienes apoyan el gobierno de Nicolás Maduro y acusan que este intento de golpe de Estado es impulsado por otros países que tienen intereses económicos en Venezuela. Allí vemos a países como Cuba, Bolivia y Rusia. Que hago un paréntesis aquí, Rusia, que es el aliado más poderoso de Venezuela, ha informado que actualmente el presidente Vladimir Putin se encuentra analizando la situación de este país sudamericano. Existen otras dos posturas que se dicen neutrales, pero respaldan a alguno de los dos bandos. Por ejemplo, está España, que no respalda el golpe militar, pero reconoce el movimiento opositor de Juan Guaidó. Existe otra postura que es la de México, que ha decidido mantenerse al margen, pero sí reconoce el gobierno de Nicolás Maduro. Esta manifestación, estas inconformidades han encontrado también una réplica en México. Por ejemplo, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se va a mantener al margen, que no va a intervenir en el conflicto y promueve la resolución del conflicto a través del diálogo. Sin embargo, muchos integrantes de la izquierda condenan la intervención extranjera en Venezuela para quitar a Nicolás Maduro, asegurando que se trata de fines económicos, sobre todo de las grandes potencias. Por otro lado, la derecha exige al gobierno mexicano que se pronuncie abiertamente en contra de Nicolás Maduro, a quien acusan de autoritario y dictador. Pero como todo, recordemos, también hay matices. Hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió una postura sobre lo que está aconteciendo en Venezuela. Veamos. Sobre este intento de golpe de Estado que está denunciando el gobierno de Nicolás Maduro y este llamamiento a salir a las calles, a los militares y a los ciudadanos que hace Juan Guaidó. ¿Cuál es el posicionamiento que tiene su gobierno, presidente? ¿Cuál es el llamado que hace? Esto está sucediendo en estos momentos en calles de Venezuela. Gracias. El mismo de siempre, apego a nuestra Constitución, no intervención y autodeterminación de los pueblos. Y solución pacífica en los conflictos. No intervenir en estos casos. Es muy clara nuestra postura. Deseamos que haya diálogo, que se respeten los derechos humanos, que no se apueste a la violencia en todos los países del mundo, pero no intervenimos porque el respeto al derecho ajeno es la paz.
El representante de Juan Guaidó en México, Reinaldo Díaz, quien fue alcalde de El Hatillo en Venezuela, ya se reunió con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para abordar precisamente el momento en el que están viviendo en el país sudamericano. Hasta este momento que estoy grabando este video no han sido revelados lo que se abordó en esa reunión. Sin embargo, previo al encuentro con las autoridades mexicanas, Reinaldo Díaz emitió un mensaje por video vía Twitter desde afuera de las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Hoy es un día histórico para los venezolanos. Ha iniciado la Operación Libertad. Pasemos a la transición democrática y tengamos elecciones libres en nuestro país. Así que todos a movilizarnos y logremos que sea un éxito la Operación Libertad en Venezuela. A la Embajada de Venezuela en México también han llegado varios venezolanos para respaldar ambas visiones del conflicto de aquel país. De entrada hubo un grupo que llegó a apoyar a Juan Guaidó, convocado precisamente por Reinaldo Díaz, y también llegó otro grupo para respaldar a Nicolás Maduro, que varios de ellos llegaron por su propia voluntad o a través de la Coordinadora Nacional de Solidaridad con Venezuela. También al momento en que grabo este video ya han habido empujones y enfrentamientos verbales entre los venezolanos en México. Sin embargo, ya existe una nueva postura oficial del gobierno mexicano. Al margen de lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado. El documento dice de la siguiente manera: México expresa preocupación por la situación en Venezuela. El gobierno de México sigue atentamente la situación que está ocurriendo en Venezuela y expresa su preocupación por la posible escalada de violencia y derramamiento de sangre que pudiera ocurrir derivada de estos hechos. México reitera su deseo y compromiso por encontrar una solución pacífica, democrática y mediante el diálogo a esta crisis, privilegiando en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos. Por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se están realizando consultas con los otros 16 países que integran el mecanismo de Montevideo con el fin de encontrar una ruta común. La Embajada de México en Venezuela se encuentra activa para brindar orientación, apoyo y protección a las y los más de 1000 mexicanos registrados en dicha representación o cualquiera que así lo solicite en los teléfonos 58 212 99 39 624 y 58 412 25 24 675. Moraleja: es de llamar la atención cómo un conflicto en Venezuela evidencia las diferencias que tienen los países en todo el mundo y las diferencias también que hay dentro de México. Aunque no buscan interferir en el conflicto y respetar las decisiones de los venezolanos, unos reconocen a Juan Guaidó y otros reconocen al gobierno de Nicolás Maduro. Tal es el caso del gobierno de México, que ha optado por la paz, por la no intervención, pero por contribuir en el diálogo entre los venezolanos. Sin embargo, sí reconoce al gobierno de Nicolás Maduro. Este pronunciamiento ha generado críticas principalmente de la derecha hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que pide que se reconozca al gobierno de Juan Guaidó. Al margen de las críticas y pese a todo lo que se ha dicho, el gobierno mexicano insiste en la resolución del problema a través de una ruta en común. Sin embargo, desde la creación del mecanismo de Montevideo en febrero, ha quedado en evidencia que el conflicto no ha disminuido, principalmente porque Juan Guaidó ha desoído los llamados de México y de Uruguay. Por el contrario, han subido de tono y se ve cada vez más difícil que lleguen a una resolución por la vía del diálogo. Esperemos que así sea, esperemos que se dé la resolución del conflicto por el diálogo, como lo han propuesto México y Uruguay, para evitar obviamente el derramamiento de sangre. Estaremos muy al pendientes de lo que ocurra en aquel país. En tanto, un abrazo fraterno a todos los venezolanos por este momento tan difícil por el que están pasando. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Te invito a que te suscribas, recuerda que subo videos todos los días, y a que revientes el botón de like si quieres de regreso a este avatar en los videos cortos del canal principal del Caporal. Muchas gracias, feliz Día del Niño y feliz aniversario de bodas a Alberto y Marisela, papás de Kakagoto. Que tengan un excelente día y nos vemos al rato con más información.